En Colombia, siempre que se habla de una reforma agraria, se arma un tierrero. Los campesinos piden más tierra, los terratenientes no sueltan ni una hectárea y los grupos armados han hecho lo suyo, despojando, amenazando y desplazando. Con el triunfo de Gustavo Petro, ese tierrero se volverá a armar porque está proponiendo una apuesta ambiciosa que le apunta a dos objetivos: hacer que la tierra esté menos concentrada en unas pocas manos y que sea más productiva. No será fácil porque desde ya se le oponen sectores muy poderosos, porque el problema de la tierra es gordo y lleva siglos cocinándose, y porque seguramente revivirá entre sus críticos el fantasma de la expropiación al que Petro le ha hecho tanto el quite. La tierra en Colombia ha estado históricamente concentrada en pocas manos. Según el informe más reciente de Oxfam, una ONG inglesa que estudia la desigualdad, el 1% de las fincas más grandes del país ocupan el 81% de la tierra. Si toda la tierra en Colombia midiera 100 hectáreas, habría una sola finca que ocuparía 81 hectáreas y las 19 restantes se dividirían en 99 fincas. Es decir, solo una familia sería dueña del 81% de la tierra. Pero ese no es el único lío. De todas las tierras de uso agropecuario que hay en Colombia, que son unos 43 millones de hectáreas, 34,4 millones están destinadas para la ganadería, mientras que apenas 8,6 millones para la agricultura. Eso a pesar de que la UPRA, que es la entidad del gobierno encargada de dar los lineamientos sobre cómo se debería explotar la tierra en el país, ha dicho que hay 22 millones de hectáreas aptas para la actividad agrícola y solo 15 millones de hectáreas que se deberían usar para la ganadería. Y no es que en Colombia haya tantas vacas que se necesite toda esa tierra para mantenerlas. Eso pasa porque la ganadería se hace de forma extensiva, es decir, se tienen pocas vacas en terrenos muy grandes. De hecho, según el mismo informe de Oxfam, en promedio, cada vaca en Colombia dispone de 1,6 hectáreas, algo así como 2 canchas de fútbol profesional. Ese panorama de desigualdad tan dramático ha motivado varias reformas agrarias en los últimos 100 años. La primera fue la de Alfonso López Pumarejo en 1936 y la más reciente, la del Acuerdo de Paz con las FARC. Pero hasta ahora, esas reformas han tenido muchos obstáculos para aterrizar y ninguna ha logrado reducir la concentración de la tierra para modernizar el campo. ¿Por qué? Según expertos, eso ha tenido que ver con la falta de recursos y voluntad política, pero también con que los terratenientes son actores muy poderosos localmente que suelen hacer alianzas con élites políticas e incluso con grupos armados para hacerle zancadilla a la implementación de las reformas agrarias. En algunos casos, eso ha terminado en que se les entreguen tierras y recursos a quienes ya los tenían, y en otros, cuando se ha logrado darles títulos de propiedad a los campesinos pobres, los terratenientes aliados con paramilitares han hecho contrarreformas violentas, es decir, despojos y desplazamientos forzados. Pero entonces, ¿qué va a hacer Petro? El gobierno ha dicho que su reforma no será un gran paquete de leyes nuevas, sino que se hará con leyes que ya existen y unas pocas nuevas. Del Ministerio de Agricultura nos explicaron que los planes que tienen para el campo caben en leyes como la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz y la Ley 160 de 1994, que creó un sistema para que el Estado compre y entregue tierras a los campesinos pobres. En cualquier caso, su idea es pasar unas leyes que complementen las que ya existen. Una ya fue radicada y busca cambiar la Constitución para reconocer a los campesinos como sujetos de especial protección y para integrar los lineamientos que han dado las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos, que reconocen, por ejemplo, el derecho de la gente que trabaja la tierra a los recursos naturales, a la organización colectiva, a la participación política y a las semillas para cultivar. También quieren crear la jurisdicción agraria, una pata de la rama judicial específicamente dedicada a los pleitos de tierras. La ministra de Agricultura, Cecilia López, ha explicado a grandes rasgos que el espíritu del cambio que proponen es hacer que la tierra sea más productiva. Con eso marcan una ruptura, pues a diferencia de otras reformas del pasado, no le apuntan a distribuir terrenos baldíos, o sea, terrenos que no tienen dueño y por tanto son de la nación. En cambio, quiere redistribuir terrenos que ya tienen dueño y son potencialmente productivos, pero que están siendo subutilizados. ¿Y cómo lo hará? El grueso del proyecto parte del famoso catastro multipropósito que comenzó a crearse como un compromiso del Acuerdo de Paz. Imagíneselo como una enorme base de datos en la que el Estado guarda información que hoy no es clara sobre los dueños de la tierra, los precios de esa tierra y quiénes la usan y para qué. Actualizar esa información, que debería estar completa en un 60% para finales de este año, puede hacer que, de entrada, mucha gente que tiene grandes extensiones de tierra comience a pagar más de lo que ha pagado hasta ahora. Acuérdense que los impuestos de la tierra son ínfimos hoy.
Y eso se acabó. Vamos a acelerar el proceso de que la gente pague en los sectores rurales el impuesto que toca. Con ese aumento de los impuestos, la idea de Petro es que los dueños hagan sí o sí más productiva la tierra para que puedan pagarlos. Si no lo hacen, tienen dos opciones: o venderla a otros privados que las pongan a producir, o venderla al Estado. En caso que sea el Estado, la compra se haría bajo una figura que está en la Ley de Reforma Agraria de 1994, que le permite al gobierno ofrecer una plata por un predio y, si los dueños no aceptan, comenzar un trámite de expropiación. En todo caso, Petro y la ministra han insistido en que no contemplan expropiar. Esas tierras que el Estado compre se las pretende entregar a la población rural que no tiene o que tiene muy poca. Todo eso, han insistido Petro y la ministra, quieren hacerlo con enfoque de género. Hoy, el 61,4% de las fincas está a cargo de hombres, el 26% por mujeres y el 12,6% por hombres y mujeres. Esa desigualdad de género, Petro ha dicho que la pretende corregir enfocando su reforma en las mujeres rurales y ofreciéndoles programas de crédito barato y asistencia técnica, aunque no está claro cómo lo va a hacer. La idea final de Petro con su reforma rural es que, redistribuyendo la tierra de forma más equitativa, haciéndola más productiva y apoyando a los campesinos con créditos y asistencia técnica, se aumente significativamente la producción de alimentos. La ministra López ha recordado que, según la FAO, Colombia es uno de los 7 países que tiene capacidad de responder al aumento de la demanda de alimentos porque tiene los 3 ingredientes necesarios para hacerlo: tierras fértiles, agua y población campesina. A lo que le apuntan con ese aumento de la producción de alimentos es a 2 cosas. Por un lado, a sustituir importaciones, particularmente de maíz, arroz y frijol. Es decir, a producir aquí en Colombia los alimentos que hoy se traen de afuera, de países como China y Estados Unidos, y que suman unos 9.000 millones de dólares al año. Y por otra parte, para promover la agroindustria y las exportaciones, sobre todo de productos como café, caña de azúcar, banano, aguacate y flores. Es decir, con la reforma se esperaría un aumento del tamaño del sector agropecuario, que en algún momento llegó a representar el 20% del PIB y que representa por mucho el 8%. En todo caso, aún hay varios cabos sueltos en la propuesta de la reforma de Petro. Uno, en el que ha insistido el Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, es que para que una reforma rural funcione es clave fortalecer las entidades a cargo de implementarla, como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio, y crear la jurisdicción agraria, que es una de las promesas incumplidas del Acuerdo de Paz. Otra de las preguntas abiertas es cómo hará Petro para hacer que los campesinos puedan acceder a créditos y así tener plata para producir en sus tierras. Ahí también hay otro debate, porque mientras él dice que los campesinos deberían acceder a préstamos sin intereses, la ministra ha dicho que para no quebrar a los bancos hay que darles de alguna manera un margen de ganancia. El nuevo gobierno había dicho que esta apuesta rural sería una de sus prioridades en el primer año, pero hasta ahora, al menos la parte que depende de nuevas leyes va en cola detrás de la tributaria que ya presentaron. En todo caso, el tema rural no le dará mucha espera al gobierno si quiere cumplir con sus metas, porque tiene todo que ver con varias de las banderas con las que llega Petro a la Casa de Nariño: la lucha contra la deforestación, la paz, la transformación productiva del país, la lucha contra la pobreza y la búsqueda de seguridad alimentaria. Ese último punto es clave porque la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia ha dicho que el 54% de los colombianos están en situación de inseguridad alimentaria, es decir, en riesgo de sufrir hambre. Desde ya, los cambios que propone Petro enfrentan una oposición férrea, la del uribismo y algunos gremios agropecuarios. Algunas voces visibles, como los senadores Paloma Valencia, Miguel Uribe y María Fernanda Cabal, ya se han pronunciado para decir que una reforma así es peligrosa. Su punto, a grandes rasgos, es que nadie va a querer invertir en un campo ahogado por impuestos y en que los dueños no pueden ser libres de utilizar la tierra como quieran, sino que se tienen que adaptar a las reglas que ponga el gobierno de turno para cumplir con sus planes. Eso, dicen ellos, va a resultar en un campo más pobre y menos productivo. Y en últimas, consideran que la estrategia de subirles los impuestos a las tierras y que el Estado se las compre a quienes no los puedan pagar es equivalente a la expropiación, que es uno de los fantasmas que persiguen a Petro. Él ha hecho todo lo posible por desmarcarse de ese fantasma y por evitar a toda costa que lo asocien con la palabra expropiación, hasta firmar en notaría. Y de hecho, su elección de la ministra López, que se define como liberal y no de izquierda, para muchos fue un mensaje para tranquilizar a los dueños de tierras. Ella ya ha salido a decir que no se va a expropiar a nadie, que la reforma quiere dinamizar el mercado y que ella está dispuesta a sentarse a negociar con todo el mundo los puntos de la reforma. En todo caso, más allá del ruido que puedan hacer los políticos en el Congreso, el verdadero reto de Petro estará en hacer una reforma que concilie los intereses de los ricos y los pobres del campo, que logre salir adelante en medio de los problemas de seguridad y violencia que hoy viven los territorios y que resuelva la deuda histórica que tiene el país con el campo.